Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Luz del Mundo. Hoy les saludamos con gusto esta mañana dominical y les invitamos para que nos acompañen los próximos 30 minutos con un tema de sumo interés para todos ustedes. Yaret. Así es, Emanuel, es un gusto que nos acompañen nuevamente. Recuerden que en el transcurso de este programa nos pueden mandar sus dudas, sus comentarios o sus preguntas a los teléfonos y a las redes sociales que están apareciendo en este momento en su pantalla. Libertad religiosa. ¿Sabe usted qué es la libertad religiosa? Acompáñenos. La discriminación religiosa existe y a mí me parece que existe porque tenemos una clase política que luego se olvida que tiene que gobernar para todos los mexicanos. Y en ese sentido, de pronto parecería ser que la clase política, en particular los priistas que llegan al poder, parecería que están más interesados en aperturar y seguir consolidando una sola religión que durante muchos años estuvo plenamente consolidada y que fue la de carácter católica, ¿no? Hoy en día la discriminación tiene matices mucho más tranquilos, más relajados, pero desde mi punto de vista sí sigue habiendo discriminación religiosa. Mira, el artículo 24 a mí me parece que efectivamente le da una seguridad y una solidez a prácticamente cualquier religión en México. A mí me parece que el artículo 24 favorece precisamente el que los cultos se lleven a cabo con una libertad absoluta al interior de los templos y favorece también este tipo de actos que luego tenemos en la Iglesia La Luz del Mundo, en donde de pronto, ¿verdad?, las calles, las avenidas pueden ser tomadas por aquellos individuos que ejercen libremente su fe y la expresan libremente en ritos, en actos como los que hemos visto en Guadalajara en particular. Y a partir de eso a mí me parece que el artículo 24 constitucional ha generado en este momento al menos ya condiciones de libertad religiosa que favorecen a la luz del mundo, pero favorecen prácticamente a cualquier organización religiosa. Agradecemos a quienes nos siguen a través de las redes sociales: Saltillo, Coahuila; Uruapan, Michoacán; Guadalupe, Nuevo León; Cabo San Lucas, Baja California Sur; Nogales, Veracruz; Apatzingán, Michoacán; Culiacán, Sinaloa; Cancún, Quintana Roo; Silao, Guanajuato; México, DF; Fortín, Veracruz; Torreón, Coahuila; Escobedo, Nuevo León; Manzanillo, Colima. Es prácticamente imposible publicar todos los mensajes en 30 segundos, pero haremos lo posible por mencionarlos en los distintos bloques. La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna o de no creer o validar la existencia de un Dios y poder ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión. La libertad religiosa es reconocida por el derecho fundamental en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma, lo hace la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 14 y el artículo 9, de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Bueno, la libertad religiosa en México ha recorrido un camino muy largo, porque nosotros en México comenzamos nuestra historia independiente como un país intolerante. Nuestra primera constitución estableció oficialmente la intolerancia hacia los cultos que no fueran el católico, además de una protección del Estado hacia la Iglesia Católica, lo cual ya nos marcó un camino muy difícil contra el que hemos tenido que luchar durante siglos, literalmente. Las leyes de reforma y la Constitución de 1857, pero sobre todo las leyes de reforma, establecieron por primera vez en 1860
la libertad de cultos. Y eso abrió el camino para la verdadera libertad religiosa en México. Sin embargo, la oficialización de la libertad de cultos no significó que socialmente eso fuera una realidad, digamos, expandida en todos los rincones del país. Tuvo que y se ha tenido que seguir trabajando mucho para que esa libertad religiosa sea una realidad. Ahora en México, en las últimas décadas, hay mucha mayor conciencia en primer lugar, de la pluralidad de opciones religiosas y en segundo, de la necesidad de que esas opciones religiosas tengan la libertad necesaria para expresarse, digamos, para ser seguidas, incluso para que exista el proselitismo de ellas. Pero eso ha sido, en términos generales, un camino muy arduo, difícil. Todas las personas tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Siempre hemos pugnado por la defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales, y estos se encuentran ya reconocidos por el Estado mexicano. El Estado laico es aquella organización política que no establece una religión oficial, es decir, que no señala una religión en particular como la religión propia del pueblo, que por lo mismo merece una especial protección política y jurídica. La razón de ser del Estado laico es permitir la convivencia pacífica y respetuosa dentro de la misma organización política de diferentes grupos sociales. La libertad religiosa tiene que ver con lo más íntimo de las personas. Tiene que ver con el fuero interno y allí no manda nadie, manda cada uno. Y si uno lo decide, manda Dios. Qué importante es entonces que cada uno pueda convivir con otros pidiendo, primero, tolerancia, es decir, que nos respeten. Pero el siguiente paso es ofreciendo respeto, no solo pidiéndolo. Y enseguida es haciendo comunidad. Es decir, cuando logramos, después de comunicarnos, encontrar coincidencias en el credo, en las externalidades de lo que se piensa y de lo que se cree, somos capaces de construir esa relación en sociedad en la que podemos ya no solo pensar en la dinámica del yo, sino pensar en la dinámica del nosotros. En consecuencia, este es un tiempo en el que si queremos salir adelante, emerger, diríamos, para traer una expresión del mundo religioso, si queremos salvarnos, solo lo podremos lograr en familia, en equipo, en la gran comunidad de México.
que la libertad religiosa en México ha costado un gran trabajo y ahora sí que muchas luchas. Creo que es una de las grandes conquistas que se han dado en materia de derechos humanos. Creo en la libertad religiosa, creo que cada quien tiene derecho a creer en lo que lo haga un mejor ser humano y que se ponga en contacto con pues, lo que está más allá, ¿no? Que es un ser superior y alguien que pues, dirija nuestros pasos dentro de la moral. La reforma constitucional de 1992 permitió, digamos, que salieran a la luz todas las religiones, que pueda el Estado tener un contacto con cada una de ellas y que sea mediante la dirección de asociaciones religiosas como se dé la relación entre el Estado y las diversas religiones por las que opta el ser humano. Creo que esa reforma ha permitido que se consolide una de las libertades que debe tener el ser humano y que sin duda había costado, insisto, muchos problemas y muchas vidas en este país. Soy ministro de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, en Torreón, Coahuila. Y en esta mañana quisiéramos invitarlos a que nos acompañen a nuestros templos para oír la palabra del Señor y conocer el plan de salvación que Cristo tiene para sus almas. Queremos informarles que nos daría mucha alegría y nos sentiremos muy honrados al tenerlos en nuestras reuniones. El complemento natural y necesario del Estado laico es el reconocimiento y protección jurídica de la libertad religiosa de los ciudadanos, de modo que cada uno tenga la libertad de elegir y seguir la religión que prefiera, o no elegir ninguna. Estado laico sin libertad religiosa es una contradicción. En México, el Estado laico no confesional se instituye en la Constitución de 1857, junto con el reconocimiento de la libertad religiosa, entendida entonces como tolerancia de cultos. El Estado laico en México tenía como razón de ser la afirmación de la independencia de la soberanía política del Estado frente al pueblo. Porque el Estado laico es la mejor garantía de que cualquier expresión religiosa pueda existir, pueda ser respetada, jurídica y socialmente hablando, por todo el resto de la sociedad. Desde las primeras expresiones posibles que se dan en esa segunda mitad del siglo XIX, de iglesias cristianas que eran, pues yo ya estoy aquí, es más, llegamos desde que empezó la colonia. Lo que pasa es de que, dada la situación jurídica y política del país, estábamos, digamos que en las tinieblas. Nuestra vida era oculta. Cristianos, pero no católicos. Y por generaciones vivimos en la sombra. Cuando se da el movimiento y se logra la victoria jurídica y política para hacer esa distinción, los primeros que salen diciendo es: nosotros respetamos y apoyamos el Estado laico, pues porque es el que nos da existencia jurídica. Entonces eso lo tenemos como antecedente histórico, ¿no? El primer logro ya es en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después viene, entre ese momento y después la reforma en el siglo XX del año 92, viene una etapa, digámosle así, como hasta de medio somnolencia, ¿no? Lo damos como un valor entendido, sí, pero no estaba literalmente escrito en la Constitución. ¿Y eso qué permitía?
una discrecionalidad en el uso, una discrecionalidad política. En el discurso se repetía, ¿no? Sí, el Estado laico, sí, pero en las prácticas quedaba la discrecionalidad absoluta, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con la reforma del año 92? Bueno, pues entonces todas las iglesias esas que estaban ahí en lo oscurito, porque jurídicamente no existían, ¿no?, salen y empiezan públicamente a decir: ya estamos en un escenario social diferente, hay que cambiar las cosas, ¿no? Vamos a pasar de lo implícito a lo explícito. Y por eso vienen estas otras reformas en donde, digamos que si no queda al 100% como nos gustaría a muchos, sí ya hay un avance para decir el Estado es laico, textualmente. Ahora, ¿qué entendemos por Estado laico? Y ahí tenemos ya otra discusión, cómo vamos a darle contenido al concepto. Esa discusión todavía no está concluida. Y un tema que era de gran y sigue siendo de gran pertinencia social, cultural y hasta económica, ¿no?, se le diluyó. Entonces se le bajó la importancia y se volvió a formas tradicionales, ¿no?, y volvemos a tener en los medios formas de interlocución preferentes que correspondían más a la etapa anterior al 92 y que ahora simplemente se han renovado, y a muchas otras iglesias interlocutoras por su presencia pues se les da un trato pues de segunda, por no decir de tercera, que además no a todas las que no son católicas las tratan igual, pues ahí hay niveles. Soy ministro de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo, aquí en Monterrey, Nuevo León. Se hace una cordial invitación a todas las personas para que vengan a acompañarnos, conozcan nuestra doctrina, conozcan nuestros cultos, la disciplina que hay aquí en la iglesia. Serán muy bien recibidos. Aquí los esperamos cuando ustedes gusten. Dios los bendiga, Dios los guarde. La libertad humana es la facultad de elegir y decidir acerca de la propia conducta sin coacción externa o interna. La libertad religiosa es la libertad de todo ser humano de relacionarse con Dios. Lógicamente requiere del previo reconocimiento de la existencia de Dios. Este reconocimiento es un acto intelectual por el cual la inteligencia asiste al hecho de la existencia de Dios. La libertad religiosa es un acto de libertad de pensamiento. Es elegir una relación con Dios y decidir vivir conforme a ella. Debe tenerse en cuenta que toda libertad implica dos actos, la elección y la decisión, que son actos diferentes. La elección es un juicio que considera como preferible un determinado bien. La decisión es un juicio por el cual la propia persona se determina a buscar determinado bien, a seguir una determinada religión o relación con Dios. El proceso de modificación de la política religiosa del Estado mexicano comienza en 1992 con una serie de reformas aparentemente necesarias, pero que no lo eran en realidad, para otorgar el reconocimiento jurídico a las iglesias en general. Y digo que esto fue algo engañoso. ¿Por qué? Porque lo promueve el entonces presidente en 92, Salinas de Gortari, pues con la intención de legitimar su gobierno luego de las cuestionadas elecciones de 1988. Y se da además dentro de un proceso no solo nacional, sino mundial, de derechización de la política.
En México, ¿qué se buscaba con esta derechización? Pues apoyar a las fuerzas conservadoras, al PAN, a los sectores más conservadores de la jerarquía católica, a los empresarios poderosos de tendencias religiosas. Entonces se dio esa reforma al marco jurídico de las iglesias para favorecer a esos sectores. Desde luego, tuvo una consecuencia que no deseaban sus promotores, que era fortalecer, hacer más visible y hasta cierto punto fortalecer ante la ley la diversidad religiosa que ya existía en nuestro país. Entonces, no solamente se reconoció a la Iglesia Católica, que había estado en pugna durante mucho tiempo con el Estado, sino a todas las demás. Resulta luego que fueron cientos y luego miles de iglesias. Ahora, este proceso sigue durante 20 años y sigue con el mismo tono derechista con el que se inició. Entonces, a partir ya de que llega el PAN, pues se incrementa la presencia de los sectores conservadores católicos dentro del gobierno. En el periodo de Fox tenemos el caso de un secretario que hace el alarde de sus tendencias confesionales, que fue Carlos Abascal, que llegó a ser secretario de Gobernación, y finalmente este proceso se radicaliza todavía más en el periodo de Felipe Calderón, un activista militante católico que llega al poder y pretende instaurar un gobierno confesional en México y además modificar la Constitución para implantar una supuesta libertad religiosa, que a lo que iba esa libertad era eliminar el proceso iniciado por Benito Juárez en la Revolución de Reforma y a devolverle a la Iglesia Católica todo el poder del que dispuso hasta el siglo XIX. Entonces, que pudiera tener libre acceso a la educación pública, al ejército, en los cuarteles, a todas las instituciones, sin ninguna limitación. Logró entonces este expresidente Felipe Calderón, pues logró implantar esa reforma que de la supuesta libertad religiosa, supuesta en ese sentido, y sin embargo, pues ya una vez que sale del poder, pues desaparece en la agenda de la opinión pública, en la agenda política de nuestro país, desaparece esa preocupación tan fuerte para modificar la política religiosa y hay una actitud muy clara del pueblo, de la sociedad, de no favorecer esa implantación de ese tipo de normas contempladas en la reforma al artículo 24. Entonces, ha sido, para volver y ya poder responder directamente a tu pregunta, ha sido en realidad una bandera de las, tal como se entendió en el periodo de Calderón, o sea, ya en el pasado reciente, una bandera de los sectores más conservadores de la sociedad para implantar un gobierno confesional en México. Soy ministro de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Amable televidente, te invitamos a asistir a nuestras reuniones en busca de Cristo, en ese afán de unir a las familias, ya que en estos tiempos las familias se están desintegrando. Te invitamos a venir a nosotros, a nuestros cultos. Estamos en la Colonia Moderna, en Torreón. Dios los bendiga. La libertad de seguir la religión incluye la de conformar la propia conciencia moral, es decir, el juicio sobre la conducta personal de acuerdo con la moral religiosa. Cada creyente tiene, por lo tanto, la libertad de formar su conciencia de acuerdo con su fe, pero también la de practicar todos los actos que su fe le propone como debidos, y especialmente los actos más importantes en la vida de una persona, como la elección de una profesión u oficio, la decisión de contraer matrimonio, el ejercicio de la profesión u oficio, la educación de los hijos, el cuidado de la salud y otras más. Una cosa es la libertad religiosa, que es una libertad natural del ser humano, y otra, el derecho de la libertad religiosa, que es la protección jurídica que asegura el gozo y ejercicio de este bien. El mejor régimen jurídico es el que permite el mejor desarrollo de la convivencia religiosa y que comprende necesariamente dos aspectos:
la libertad de elegir una religión y la libertad de practicar esa religión. Un régimen jurídico adecuado de la libertad religiosa debe comprender ambos aspectos. Yo creo que a partir de 1990, en particular en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se empiezan a generar cambios muy interesantes que hoy en día nos hablan de un México diferente, al menos, nos hablan de una pluralidad de carácter religiosa, y me parece que hoy los mexicanos y las mexicanas tenemos un mejor panorama para ejercer nuestro derecho espiritual. Mira, el gran cambio que tenemos a partir de 1992 es precisamente el derecho que tenemos los mexicanos y las mexicanas de elegir libremente nuestra vocación religiosa, por un lado. Por otro lado, también algo muy importante, muy significativo, es el hecho de que las religiones tienen la posibilidad de ejercer libremente sus cultos, y lo único que quedaba pendiente era el hecho de que se permitiera hacer actos públicos a todas las congregaciones religiosas, a todas las asociaciones religiosas, y ese fue el gran pendiente que quedó en 1992, pero que hoy sabemos que en este momento ya está subsanado. Hoy cualquier iglesia, cualquier culto puede salir a la calle en situaciones extraordinarias a expresar su fe. Llegamos al final de su programa La Luz del Mundo hoy. Les agradecemos el favor de su atención y les invitamos para que nos acompañen la próxima semana en punto de las 10:30 de la mañana por este mismo canal, Yaret. Así es, Emanuel, se ha terminado, pero ustedes desde su casa nos pueden seguir mandando sus comentarios o sus dudas a los teléfonos y las redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Entre tanto, les deseamos que Dios les bendiga.